La última semana estuvo marcada por un importante aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron. El miércoles 19 de enero, el Ministerio de Salud puso en vigor un retroceso a la fase 3 de preparación en las comunas del Gran Santiago, Gran Concepción, Osorno y Punta Arenas, junto a muchas otras localidades del país. A continuación, hacemos un resumen de las medidas preventivas que se aplican a iglesias y lugares de culto. Si la celebración se realiza en espacios abiertos, podrán participar aquellas personas que tengan su pase de movilidad vigente hasta un máximo del 70% del aforo, y si hay consumo de alimentos, disminuye al 60% de aforo. Si la reunión ocurre en un espacio cerrado, como por ejemplo un templo, podrán asistir aquellas personas que tengan su pase de movilidad vigente hasta un máximo del 60% del aforo, y si hay consumo de alimentos, disminuye al 50% de aforo. Los asientos o bancas deben guardar un espacio por medio desocupado. En general se establece mantener a lo menos 1 metro de distancia entre una persona y otra y usar correctamente la mascarilla durante toda la actividad. Nosotros de la Congregación Belén seguimos con nuestras celebraciones de forma presencial, pero con todos los cuidados necesarios para evitar los contagios. Tenemos la participación de pocas personas en el culto y mantenemos el distanciamiento, alcohol gel. También tomamos la temperatura y el uso de mascarilla, y que todos que participen tengan el pase de movilidad. Así, con todos estos cuidados, seguimos celebrando a Dios en nuestras 2 capillas, en La Bandera y acá en San Bernardo. En el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Consejo Mundial de Iglesias presentó en Ginebra, Suiza, el primer volumen del libro Una historia del deseo por la unidad de los cristianos, titulado El amanecer del ecumenismo. La investigación es liderada por los historiadores Alberto Melloni y Luca Ferracci de la Fundación para las Ciencias Religiosas de Bolonia y se enmarca también en el camino hacia la 11ª Asamblea General del CMI que se realizará en septiembre de 2022 en Karlsruhe, Alemania. Se dice a menudo que una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Y en muchos sentidos se puede decir lo mismo del movimiento ecuménico. En su introducción al volumen, el profesor Melloni subraya que la historia no debería ser entendida como una historia institucional de la unidad, tampoco como la historia de una institución, ni la historia producida por una institución. En cambio, el profesor Melloni habla de la historia del deseo por la unidad, el deseo cristiano por la unidad de las iglesias, la historia del deseo de las iglesias por la unidad de los cristianos. En esta historia, agrega el profesor Melloni, no se trata solo de conceptos o formas, sino de hombres y mujeres. Se muestra las muchas formas en que desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, mujeres y hombres manifestaron este deseo por la unidad con sus propias vidas y testimonios. La pastora Laurence Mottier, moderadora de la Iglesia Reformada de Ginebra, expresó que muchas veces las diferencias pueden constituir un desafío incómodo, frente al cual el encuentro se revela como una gracia y un don. Todo se trata de ese salir hacia afuera y encontrarse con los hombres y las mujeres,
de reunirse con las comunidades que viven y que creen en otras formas de vivir la fe en Dios. Se trata de compartir lo que la vida nos ha dado y mirar nuestros rostros. Quizás este es el don que le ha sido dado a las iglesias protestantes de tradición reformada, el ser un puente que abre espacios y tiempos para el diálogo entre comunidades muy diferentes, que a veces pueden ser opuestas o incluso rivales. El libro reúne en más de 700 páginas a autores de distintas confesiones y de todas partes del mundo para explorar el rol de individuos y de grupos, de asambleas, de documentos y de programas, de teologías y de prácticas en la historia del ecumenismo y del movimiento ecuménico. De acuerdo con el profesor Meloni, la obra busca trazar las raíces más lejanas, reconstruyendo las conjunciones históricas, teológicas y políticas que marcaron el comienzo de un movimiento que aparece en el siglo XIX y que llega al corazón mismo del siglo XX. Es un esfuerzo por entender qué es lo que mueve a las personas reales a hacer una suerte de holocausto de sus propias vidas por este propósito de la unidad de las y los cristianos. Yendo desde un preámbulo que reconoce una larga tradición, construyendo un lenguaje común, con esfuerzos, con intuiciones que antecedieron propiamente al trabajo del movimiento ecuménico, hasta su entrada en el siglo XX por la puerta de la Primera Guerra Mundial. Es en un momento como ese, en que de nuevo se da la guerra, y la guerra entre cristianos, cuando se abre nuestra puerta para recordar que una de las fortalezas del movimiento y del esfuerzo ecuménico ha sido conectar los desastres de la historia con el escándalo de la división. El postular desde la espiritualidad, la teología y los instrumentos políticos la conexión entre la catástrofe de la guerra y las tragedias de la humanidad con este escándalo de la división. Meloni concluyó diciendo que por ello el desafío del entendimiento está abierto para todas y todos nosotros.